de Moisés. Y el Señor expuso en mi corazón un tema en referencia a lo que son los profetas y lo que hace el profeta como dirección de Dios para alcanzar a muchos pueblos. Esta noche quiero hablarle acerca de un profeta, pero antes de eso quiero presentar el sermón desde este punto de vista. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cuál es nuestra actitud para presentar oración a Dios? Dice la palabra en Primera de Juan que muchas de las oraciones que nosotros emitimos no son contestadas porque no cumplimos los mandamientos de Dios. Se lo repito, no son contestadas porque no cumplimos con los mandatos o mandamientos de Dios. A veces las personas me preguntan, ¿por qué, Señor, no me contesta? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pero en esta tarde quiero hablarte acerca de nosotros, cómo nos presentamos ante el Señor. Primeramente, cuando entramos en una oración lo hacemos en forma humilde. Pero algunas veces si estamos un poco encolorizados o molestos o airados, la presentamos de un punto de vista con una voz airada. Algunas veces también lo hacemos desde el punto de vista de una oración apurada. Y el Señor se glorifica cuando tú conversas con Él y escuchas su voz. Quiero traerles, por lo tanto, este pasaje que está en Jeremías 33 para que vean cómo el Señor nos enseña la forma de orar y cómo fue usado Jeremías en esa acción de comunicación íntima con Dios. Vamos al pasaje de Jeremías 33:3. ¿Qué tipo de voz nos va a enseñar debemos usar que le agrade a Dios? Y la actitud espiritual o modalidad para presentarme ante su presencia. Hay varios tipos, y este primer tipo es una oración agradable a Dios. Vamos al pasaje de 33:3 y acompáñenme para poder leer la palabra de Dios. Dice así: clama a mí y yo, ¿qué dice? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tomen asiento, hermanos. La voz del clamor es clamar, es gemir, es suplicar. Significa que este profeta pasaba una circunstancia difícil. Pero el Señor no le dice, ora. El Señor no le dice, mira, vamos a entrar en un acuerdo para esperar lo que voy a hacer contigo, sino le dice, clama, gime, aflígete ante mí. Hermanos, esa actitud que tiene Jeremías lo hace porque estaba pasando una situación difícil. Jeremías estaba de profeta en una tierra que había abandonado la adoración correcta de Dios. Este rey Sedequías emitía sacrificios, lo hacía de diferentes formas para Dios, pero a la vez lo hacía para agradar a otros dioses. Y Jeremías sabe su actitud. Jeremías sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Y este rey, Sedequías, él quería escuchar cosas buenas, agradables a sus oídos. No quería escuchar la palabra de Dios. Cuando Jeremías se acerca, el Señor lo toca y le dice, dile al rey lo que acontece ahora a mi pueblo. Hermanos, muchas veces nosotros somos usados por Dios. El Señor me dice a mí, y le dice a usted que hable con un hermano que está cometiendo errores en su vida. Pero a veces nosotros nos quedamos callados y somos partes también de la vida que él está llevando. Este rey, Sedequías, que era el rey de Judá, estaba haciendo lo incorrecto. ¿Qué hacer? ¿Usted qué haría si el Señor le dice, ve y dile? Cuando Jeremías le dice, clama a mí, le dice Dios, Jeremías se encontraba en un lugar bien difícil. Alguien me decía que las prisiones antiguas eran como las de Pablo. Recuerdan, en una casa en Roma y con grilletes, con una silla, con una pluma y pergamino. Pero Jeremías no estaba en una circunstancia así. Cuando el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé, Jeremías estaba en un silo de 2 pisos. ¿Saben lo que es un silo? ¿Saben todo lo que es un silo? ¿Quién no sabe lo que es un silo? Es un lugar del desecho humano. Él estaba metido en el pozo.
Y ahí estaba. Si no lo sacaban, moría por asfixia. Y él estaba ahí, 2 pisos y hacia abajo. Y cuando está en lo fondo, el Señor le dice, clama a mí. Lo que hace Jeremías es levantar su rostro y clamarle a Dios. Aún en donde estaba. No le dice él, ora, sino clama a mí, gime en tu circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el pozo del pecado? ¿Cuántas veces? Pero el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué circunstancias para que él clame justo en ese silo? En ese olor fétido. Pero el Señor lo rescata y le va a enseñar cosas grandes y ocultas que aún Jeremías no conocía. Y el Señor en esta tarde, hermanos, ¿durante cuánto tiempo te dice, clama a mí? Esta es una oración en la cual tu situación y la situación de Jeremías a veces es parecida. Aunque no estés en un silo o en una prisión de ese tipo, de repente la prisión que tienes tú es una prisión que te tiene atrapado durante tanto tiempo. Y el Señor te dice, clama, gime. No te dice, ora, sino suplica al Señor y Él escuchará tu oración. Una oración que viene desde el fondo de tu corazón. ¿Cuántas veces usted ha gemido al Señor? ¿Cuántas veces le ha dicho, Señor, te suplico? Señor, quiero que me saques de este pozo en el cual estoy. Esta oración de Jeremías era una oración que nace y brota de su corazón. Pero él, al momento de salir y el Señor lo saca, se presenta nuevamente al rey. Y le vuelve a decir, tu reino va a caer. Este reino corrupto. Este reino que lo único que hace es adorar a diferentes dioses y no adoras solamente a un solo Dios que es Jehová de los ejércitos. Ese reino va a caer. Y hermanos, Jeremías lo hizo con todo el valor que el Señor le dio. Ve que yo siempre estaré contigo. Hermanos, usted, si es cristiano, el Señor te promete y su promesa es, ve, siempre estaré contigo y nunca te va a abandonar. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Este pueblo de Judá estaba condenado al castigo. Muchas personas creen que los imperios a veces no caen. ¿Cuántos imperios han caído? El babilónico, el persa, el romano. Todos los imperios que parecían que nunca iba a caer, cayeron. Aún el imperio de Roma no fue conquistado. Ellos comenzaron a caer desde adentro. Vagancia, indisciplina, pero cayeron. Jeremías va y le dice al rey, vendrá un rey y ustedes serán esclavos de ese rey. Por 40 años le predicó. Nadie hacía caso a Jeremías, pero él era un soldado de Dios. ¡Qué hermoso! 40 años. Jeremías se quería casar, ¿ustedes saben? Jeremías enamorado. Y el Señor le dice, no te vas a casar. Imagínense, joven, si usted está enamorado y está viendo a la pareja, ¿no? Usted va y el Señor justo te dice, no te vas a casar con mujer alguna porque esa mujer está dentro de la corrupción. Te voy a apartar a ti. Y más aún, dice el libro de Jeremías que él lo conoció desde el vientre. Él lo preparó para esa circunstancia. Dios nos prepara para vivir una vida plena en Él. Hermanos, Jeremías atravesó todo eso. Vio cómo Nabucodonosor conquista Judá y lo lleva preso. Él le profetizó. Esa nación cayó. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que orar primeramente por nuestras autoridades. A veces solamente juzgamos, pero hay que orar por esas autoridades. Y el Señor tendrá, y Él tiene el control en la soberanía para que toda la autoridad que viene la potestad de arriba, un día sea juzgada no por mí, sino por Dios. Y Dios tiene el control. ¿Cuántas personas, hermanos, están solamente criticando, están siempre hablando mal de un país? ¿Recuerdan a John F. Kennedy? Él decía, tú no digas qué es lo que puede hacer tu país por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país.
Nuestra reflexión en esta oración es que las naciones, si se apartan del Señor fácilmente, son presas y caen. Esta oración de la situación de Jeremías y el pueblo de Judá fue una situación difícil. Y el Señor cumplió con su palabra. El pueblo de Judá fue conquistado y fue quitado. A rey Sedequías le quitaron los ojos y mataron a sus hijos delante de él. Hermanos, Él te dice, el Señor, en esta noche, ¿cómo está tu vida con Cristo? ¿Cómo está tu oración con el Señor? ¿Solamente a Él le das quejas? ¿Te presentas a Él solamente para decirles necesito esto o necesito lo otro? Jeremías nos trae ejemplos de cómo presentarse ante el Señor. Tu situación, mire, él era profeta y pasó todo eso. Pasó dificultades. ¿Y nosotros como cristianos no creen que vamos a pasar dificultades? Claro que sí. Si el cristianismo fuera como ir a un circo cuando te dan tu chupete y tu globito, sería excelente y te das vuelta en el caballito, pero eso no es así. Los cristianos quieren que pase eso. Quiero ser feliz, claro, pero feliz en Cristo Jesús. Jeremías vivió la experiencia propia en su vida. Y me gusta particularmente su oración. Una oración que nace del corazón. Cuando tu oración levanta la reverencia al Padre, es una oración que gime. Una oración que llora. Una oración que otros dicen quiero imitar. Quiero ser, quiero llegar, pero eso es hablarle desde el fondo de tu corazón. Y para llegar a eso, tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que escuchar en el Espíritu y andar en el Espíritu. No puedes coquetear con un mundo corrupto. No lo puedes hacer. Ni en tu forma de vestir, ni en tu forma de lo que ves, no. El mundo debe imitarte a ti porque tú eres imitador ¿de quién? De Jesús. Pero tú no puedes imitar al mundo. Sedequías imitaba al mundo. ¿Y qué pasó? Fue conquistado y muerto. Nosotros somos ejemplos. Pero ¿qué ejemplo va a ser usted si está imitando y la gente no sabe si usted es cristiano o no lo es? Y para identificarse se pone acá su nombre cristiano, por si acaso. Pero vives como un corrupto. Vives como Sedequías. Él quería ofrenda y hacía ofrendas a Dios. La hacía. Aún su padre de Jeremías, Isaí, lo abandonó. El día que le iba a cortar el cuello a la primera ofrenda, porque era de una línea sacerdotal, Sedequías tenía aquí el cuchillo y tenía el animal para hacerle el sacrificio. Y el Señor le dice, no lo hagas. Ese sacrificio no lo voy a recibir. Habla con el rey. Su padre lo abandonó. Su familia lo abandonó. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios nunca te va a abandonar. Nunca. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuántas situaciones usted ha sido tocado por Dios? ¿Cuántas? ¿En cuántas oportunidades usted ha orado al Señor y el Señor le ha respondido? En muchas. ¿En cuántas dificultades de repente en un hospital o una falta del trabajo el Señor no te la otorgó? ¿Te abandonó? El cerebro que tienes con tus 100.000 millones de neuronas, ¿de quién crees que es? ¿Es tuyo? Es de Dios. ¿Y qué haces con él? Algunos dicen que las neuronas se fueron de vacaciones. 3 se quedaron cuidando la casa y no hay nadie en la casa. No, hermanos, nosotros tenemos algo que no fue, el Señor te lo dio. Y Jeremías lo puso a disposición de Dios. Eso es vivir en Cristo. Que todo mi cuerpo, todo su cuerpo dé adoración a nuestro Creador. Hermanos, ese es el ejemplo. ¿Qué pasaría, hermanos, si la iglesia, las iglesias, todas las iglesias sin excepción, quitaran por un instante Bautista, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, Presbiteriana, todo, lo quitaran así? Y solo dijesen, solo tenemos un Dios, solo un Espíritu y solo una sangre que nos salva. Sería hermoso, ¿no? Hermoso. Pero ahora vivimos así como separaditos. Hermanos, no. Nosotros somos de Cristo Jesús. Somos de Cristo Jesús. Y mi bandera es la sangre de Cristo aquí, cubriéndome a mí.
No me identifico porque si soy de tal o cual, el Señor nunca lo hizo. La parte protocolar la creamos nosotros, donde hay director, vicidector. Por favor, eres un simple soldado, raso, a la obra de Dios. Yo no quiero aplausos, no quiero gloria. La gloria solamente es para Él. Para Él. Y Jeremías lo supo. Y Jeremías lo adoró. ¿Usted lo está adorando? ¿Está llorando en las noches? Hay noches que no puedo dormir, hermano, se los digo. Como son mi familia, solamente entre ustedes, por supuesto. No duermo. El Señor me habla, me escribe. A veces cuando voy a dar una lección en el seminario, Él me dice lo que tengo que hablar. Es hermoso. 3 de la mañana y estoy sonriendo. Mi esposa a veces voltea, ¿qué estás haciendo? Y estoy conversando con 3 de la mañana. Pero es así, el Señor, uno se goza, ¿no? ¿Usted no tiene ese gozo? Esa pasión que hace que uno se sienta feliz porque estás con Dios. Pero si eres un cristiano que te levantas un poquito molesto, ora al Señor inmediatamente, dobla tus rodillas. Esa es la mejor actitud para orar a Dios. ¿Usted lo sabía? ¿Qué cree? ¿Que Jeremías oraba parado? ¿Usted cree eso? Siempre de rodillas ante Dios. El primero que lo hizo está en Primera de Reyes. ¿Y quién lo hizo? Moisés. Moisés. ¿Cuál me dijo usted? Oh, perdón, Salomón, sí. Salomón, gracias. Fue Salomón el que lo hizo. Salomón lo hizo de rodillas. Y luego toda esa dirección va hasta ¿dónde? Hasta cuando el Señor oraba de rodillas también. Es una actitud en la cual nosotros nos dirigimos ante Dios. Qué hermoso, de rodillas ante el Señor. Si no lo ha hecho, pues tiene que hacerlo ante el Señor. Esa es una actitud. Esta oración que el Señor me está diciendo que debemos elevar en toda esa actitud positiva en referencia, y la reverencia solamente es para Dios, es el ejemplo de Jeremías, es el gemir. Pero también hay otra acción de oración. Esta es de una necesidad, ¿no es así? Pero hay otra oración, es la oración de gracias. Es una oración de gracias. Y quiero que me acompañen al pasaje de Samuel. Vayamos a Samuel y veamos lo que sucede. 1 Samuel 1:27. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a resumir lo de Samuel 1:27. Aquí tenemos a quién. A Ana. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer devota de Dios. Era una mujer que oraba al Señor. Una mujer que gemía y pedía al Señor. ¿Y qué le pide al Señor? Le pide un hijo. Hermanos, Ana le pide un hijo al Señor. Porque ella no podía, era infértil, ¿no es así? ¿Y qué sucede? Ella se acerca donde un profeta. Y ese profeta que le dice, ¿estás borracha? ¿Por qué? Porque estaba orando, pidiendo, gimiendo y clamando al Señor. ¿Estaba orando en qué? En el Espíritu. ¡Wow! Cuando uno ora en el Espíritu, hermanos, hay una actitud donde tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Ana va y le dice que ella está orando y le dice cuál es su petición. ¿Y su petición cuál fue? Tener un hijo. ¿Por qué? Porque en el mundo judío, entre los hebreos, la mujer infértil no era considerada una mujer, sino tenía una trascendencia de pecado, etc. Era una idea que tenían. Pero esta mujer va y le dice, quiero tener un hijo. ¿Y qué sucede? Dice que esa noche se unió nuevamente con su esposo Elcana, ¿no es así? Y el Señor le otorgó ese hijo. ¿Y ese hijo quién fue? ¿No fue Samuel acaso? ¿No fue un profeta? ¿Y qué hace ella? Le da las gracias. Y miren, hay 5 puntos importantes. Lo primero que hace Ana es reconocer ante Dios quiénes somos. Le recordó al sacerdote lo que era ella. Ella era una persona devota de Dios y que estaba pidiendo y le había hecho una promesa. Hermanos, muchas veces cuando oramos nosotros prometemos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, de repente no pasa en esta iglesia? De repente en otra iglesia, pero aquí no. Pero ¿cuántas veces una persona promete? Señor, si
me das esto, yo voy a ser así. Señor, si tú me otorgas lo otro, te prometo que voy todos los domingos a la iglesia. Y no lo hace. ¿Usted cree que puede jugar con un Dios vivo? ¿Puede jugar con Él? Él no se olvida. Usted se puede olvidar, pero Él jamás. Nunca prometas lo que no puedes cumplir. Ana le prometió algo. Ana le prometió algo. Y lo que hizo ella en su segundo punto es darle la promesa a Dios. ¿Y qué hizo con la vida de Samuel? ¿No le entregó acaso al profeta? Lo entregó al profeta porque ella le prometió: Señor, si tú me das este hijo, yo voy a ser agradecida ante ti. Y le entrega a Samuel y lo entrega al profeta. ¿Para qué? Para que fuera su mentor, para que fuese el que le enseñase en el servicio. Eso es cumplir con una promesa. El otro punto es que nosotros no podemos llegar con manos vacías a la casa de Dios cuando el Señor te hace y te cumple una promesa. ¿Saben? Algunas personas creen que pueden llegar cuando cumplen una promesa con las manos vacías ante el Señor. Y el Señor te pide que le des la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda agradable a Dios? La ofrenda agradable a Dios es tu vida. Un corazón contrito y humillado, sí, pero es tu vida completa porque tú eres una adoración, tú eres una ofrenda y esa ofrenda se la entregas a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender eso, dar ofrenda, y nosotros somos la ofrenda agradable a Dios. No podemos decir no voy a ofrendar. Sí vas a ofrendar tu vida, tu tiempo, tu talento, todo eso es ofrenda agradable a Dios. Esta oración es una oración de agradecimiento. Es una oración de gracias al Señor. Cuando el Señor hace en tu vida lo que tiene que hacer, tú le tienes que dar una oración de gratitud. Y no ser unas personas que solamente son ingratos ante el Señor. Hermanos, ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Usted se ha pesado en la balanza que dice la palabra cuando el profeta Daniel le dice: Señor, quiero pesarme en tu balanza y quiero saber hacia qué lado se inclina? Si usted se pesara, no me diga que pesa mucho, pero si se pesa en la balanza de Dios, ¿hasta hacia dónde se inclina? ¿Hacia Dios o hacia el mundo? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está usted con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la iglesia muchas veces no se desarrolla? ¿Por qué a veces nos sentimos agredidos? Porque la palabra de Dios dice que es dura y es como una espada. ¿No es así? Eso duele porque Él te está limpiando, purgando, haciéndote mejor cristiano. Acércate al Señor mientras tengas tiempo. Pero ¿cómo estás? ¿Hacia dónde te estás inclinando? ¿Hacia Dios o hacia el mundo? Y si es hacia Dios, ¿cómo está tu vida espiritual día a día? El día de ayer aperturamos un seminario, hermanos. Un seminario donde todos los rostros querían venir a aprender y nos gozamos porque el Señor bendijo en oración y damos gracias al Señor. Una oración de gracias que se pudo hacer el seminario bíblico aquí en la iglesia del Señor. ¿Saben cuántos obstáculos hubieron? Muchos. Pero el Señor, cuando Él pone su mano, lo hace. ¿Usted lo cree? Amén, hermanos. Nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios. Agradecidos en todo y por todo. No me cansaría de dar gracias a Dios. Ana lo hizo. Jeremías lo hizo. Moisés lo hizo. Salomón lo hizo. Los profetas, los discípulos, los apóstoles, todos le dan gracias a Dios. ¿Por qué no volvemos nuevamente a esa senda? ¿Por qué no damos nuevamente nuestra vida entera a Dios para ser usados ante Él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Sabe qué han cambiado? Nuestra actitud. A veces nuestra forma de pensar no es la correcta. Debemos volver nuevamente a la senda antigua, a la palabra de Dios. Es aquí donde vamos a encontrar lo que el Señor quiere que haga usted y yo para el reino. No importa tu edad, si eres joven, anciano, adulto, no. Pon tu vida a disposición de Dios. Sé un profeta de Él. Un profeta, un testigo del amor de Dios. Acércate a tu hermano, ámalo como tú te amas también.
Hermanos, y vengamos a la casa de Dios a darle gracias. Siempre les menciono que nosotros llegamos a la casa de Dios para llegar ¿a dónde? Al cielo. Y la forma que llegamos es de domingo a domingo. Domingo a domingo. Cada domingo llegamos y entramos otra vez al oasis. Ahí estamos otra vez con el Señor, nos alimentamos, comemos, alabamos al Señor y esperamos hasta el próximo oasis. O sea, el próximo domingo vamos otra vez a la casa de Dios hasta que Él nos llame ante su presencia. ¡Qué hermoso! Porque si no nos vamos a quedar secos. Tenemos que venir a alabar, llamar a Dios. ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Ustedes lo están haciendo? Yo creo que sí, porque están aquí. Aquí nadie lo trajo a la fuerza, ¿no? ¿O sí? A ver, voy a ver las caritas. No creo que nadie se haya venido a la fuerza. Uno vino acá a alabar a Dios. Quiero orar por cada uno de ustedes. El Señor ha puesto en mi corazón que hay vidas ahorita que necesitan de oración. Si usted necesita oración, quiero orar con usted. Primeramente vamos a gemir, a pedirle por nuestra necesidad y darle gracias a Dios. Por lo tanto, aquellas personas que estén enfermas, quiero que se acerquen para orar por usted. Vamos a ungirle con aceite. El aceite no tiene algo especial, pero dice la palabra de Dios que los ancianos se acercarán y ungirán con aceite al que esté enfermo, para que el Señor pueda, en manifestación del Espíritu Santo, sanarlo a usted. Hermanos, no pierda este momento. Si está pasando un momento crítico, está enfermo, pase adelante, que quiero orar por usted.